estamos inaugurando un proyecto más para el municipio de Santa Cruz de Quiché, precisamente es en la zona 2, ¿verdad? La quinta calle y la tercera avenida. Son aproximadamente 6 cuadras las que hoy inauguramos. Estamos muy contentos como Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, ya que este proyecto ha sido una gestión aquí de los vecinos, ¿verdad? El cual hoy se le está haciendo entrega y que es de muchos beneficios para ellos, ¿verdad? Ya que cambia muchas cosas, ¿verdad? El ornato del lugar, y esperamos nosotros que en realidad a los vecinos también se les está haciendo la recomendación para que también contribuyan y cuiden este proyecto que es de beneficio para ellos. ¿Viene a mejorar el ornato del municipio? Sí, precisamente la intención en la zona 2, pues, se están haciendo varios proyectos, ¿verdad? Hoy se está inaugurando este proyecto, se está haciendo otro también en la séptima avenida. El día de ayer inauguramos uno también por la 12 calle, ¿verdad? Entonces se está avanzando precisamente en la zona 2, ¿verdad? Que ellos son los beneficiarios en este proyecto y esperamos continuar para beneficiar a más vecinos de esta zona. Felices, ¿verdad? Porque han pavimentado las calles de la zona 2, que ha sido un sueño para todos los vecinos. Ahí sí que todos los vecinos nos preocupamos por barrer nuestra calle, ¿verdad? Para que toda la ciudad se vea más bonita, más limpia y más ordenada. ¿Cuánto tiempo estuvieron sufriendo con el lodo en este lugar? Ay, años, yo siento que décadas, ¿verdad? Desde que éramos unos niños hemos siempre jugado aquí en el lodo, y el señor alcalde hoy ha hecho un sueño realidad para todos los vecinos. Yo considero que es un proyecto que vino a mejorar las avenidas y las calles de la zona 2, ya que administraciones anteriores pues, no se preocupaba por el mejoramiento del ornato de esta zona. Hoy le voy a dar el listado de cada uno de los que colaboraron. Y muchas gracias a todos aquellos que colaboraron. Los comentarios de los vecinos es de que ya las calles ya se ve el cambio, y creo que hasta la niñez se pone a jugar, ¿verdad? Cuando no hay mucho vecindario allá está bien animado, esperando que llegue esto viene a beneficiar tanto en el invierno como en el verano. Esta zona ha estado abandonada por mucho tiempo, y gracias al liderazgo de algunos vecinos que han gestionado estos proyectos viene a beneficiar mucho al municipio también. En esta ocasión queremos agradecer por este medio a todos los que hicieron posible, tanto vecinos de la tercera avenida, entre quinta calle, cuarta avenida, sexta calle, quinta avenida, y pegados a la segunda avenida, el proyecto de la primera fase. Vecinos que les gusta el desarrollo y el progreso. Eso es lo que quiere Santa Cruz de Quiché, para que un día no lejano puedan sentirse desarrollados y que vuelvan a decir que Santa Cruz de Quiché es la tacita de plata. Así es.